Los contratos administrativos. La palabra contrato proviene de la voz latina contractus, que quiere decir contraído, por ser el participio pasivo del verbo contraere, derivado de cum y tao, traducibles como venir de uno, ligarse, lo que después se entiende como acuerdo de voluntades. Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez define a los contratos administrativos como el acuerdo de voluntades entre la administración pública y un particular, con el que se crean derechos y obligaciones para la satisfacción del interés público y que se encuentra sujeto a un régimen de derecho público. Caracteres esenciales del contrato administrativo. Juridicidad. Bilateralidad. Desigualdad de las partes. Restricción de la libertad de las partes. Interés público prevaleciente. Régimen jurídico exorbitante del derecho privado. Juridicidad. Por implicar la creación, modificación, transmisión o extinción de derechos y obligaciones, el contrato administrativo es a todas luces un acto jurídico y en consecuencia voluntario. Entiéndase como acto jurídico todo acto de voluntad que interviene con la intención de que se produzca una modificación en el ordenamiento jurídico, tal como existe en el momento en que se produce o tal como existirá en un futuro dado. Bilateralidad. Es quizás un poco complicado explicar la bilateralidad de los actos jurídicos administrativos, ya que muchos juristas han hecho hincapié al explicar la posibilidad de una bilateralidad de los contratos administrativos, ya que según lo explican no existe tal bilateralidad, porque dicen que se trata de dos actos unilaterales, uno sería de la administración pública y el otro de su contratante. Desigualdad de las partes. Al hablar de diferentes categorías contractuales, implica el reconocimiento de disimilitudes entre las mismas, mientras la desigualdad de las partes llegó a ser una característica de los contratos privados. En la doctrina imperante en la actualidad, su desigualdad representa un carácter esencial de los contratos administrativos, sin que se obvie para ello la celebración de contratos entre dos personas de derecho público, porque de ubicarse en un plano de desigualdad estarían celebrando un contrato de derecho privado, toda vez de sujetarse a un régimen exorbitante del derecho privado, una de ellas estaría en situación de privilegio respecto de la otra. Restricción de la libertad de las partes. En el contrato administrativo, la administración pública contratante enfrenta serias restricciones en su libertad contractual, que van desde la selección de cocontratante hasta la estructura y términos mismos del propio contrato, pasando por el procedimiento de contratación. Interés público prevaleciente. Carácter esencial del contrato administrativo es, sin duda, el predominio del interés público sobre el interés privado, por ser tal preponderancia guía que orienta el ejercicio de la función administrativa, de la que el contrato administrativo viene a ser una de sus manifestaciones. Régimen jurídico exorbitante del derecho privado. Este régimen jurídico exorbitante del derecho privado al que se somete, porque la razón de ser de esa clase de negocio contractual
deriva de su régimen jurídico que rebasa la órbita, los límites del derecho privado, por generar derechos y obligaciones impensables y aún inadmisibles en este, como son la posibilidad de su modificación o de su ejecución directa y aún de su rescisión o revocación unilateral por parte de la administración pública contratante. Principios rectores del acto administrativo. Principio de legalidad. Principio de continuidad. Principio de mutualidad. Principio de equilibrio financiero. Elementos y requisitos. Consentimiento. Objeto. Diferencias de los contratos administrativos y los civiles. En los contratos administrativos, la competencia de los órganos se regula por el derecho administrativo y dentro de la misma ley administrativa se regulan requisitos de forma y solemnidades especiales en su creación, las que son distintas de las que exige la ley civil. En cuanto al régimen jurídico, los contratos administrativos son de derecho público, mientras que los civiles son de derecho privado. La jurisdicción será contencioso-administrativa y civil para los contratos privados. Los medios de impugnación será un recurso jerárquico para los contratos administrativos y de apelación para los contratos civiles. Las leyes administrativas imponen especiales procedimientos para llegar a la contratación, mientras que en el derecho civil o mercantil lo que importa es únicamente la voluntad de las partes. Contratos que celebra la administración pública. Contratos administrativos típicos. Contrato de obra pública. Contrato de suministro. Contratos de la administración regulados por el derecho privado. Contrato de arrendamiento. Contrato de prestación de servicios profesionales. Contrato de comodato y donación. Contrato de adquisiciones. Contrato de derecho mercantil. Contrato de sociedad. Contratos administrativos especiales. Contrato de empréstito. Contrato de consultoría. Contrato de riesgo. Contrato de subsidio. Contrato de juego. Contrato de concesión. Contrato de función pública.